Bienvenidos sean de nueva cuenta a esta videocápsula en la cual abordaremos el tema de la unidad número 4 titulada Organización y Estructuración Curricular. Comenzamos con la siguiente frase: quien se atreva a enseñar nunca debe dejar de aprender. Es con ello que se nos hace la invitación de manera abierta a la preparación y a la profesionalización de manera constante, así como a la investigación educativa. Muy bien, dentro de la estructura de organización curricular vamos a tomar en cuenta que el diseño del plan y programa de estudio primeramente considera el objetivo general, ya sea de la materia, ya sea de una secuencia didáctica, ya sea del bloque. Con los objetivos generales se pretende dar una dirección a la práctica docente, es decir, todas aquellas experiencias educativas tienen que ir orientadas a un objetivo. Del objetivo van a desencadenarse una serie de actividades que van encausadas a la consecución de dicho objetivo. En estas actividades tenemos que tener en cuenta los recursos con que contamos para conseguir el objetivo. Los recursos materiales, los recursos humanos, nuestros recursos en cuanto al tiempo. ¿Qué tiempo le vamos a dedicar y qué tiempo vamos nosotros a utilizar para llegar a determinado punto? Muy bien, también tenemos que tomar en cuenta cuáles son los aprendizajes esperados, cuáles son aquellas habilidades, destrezas, conocimientos, valores que el alumno debe poseer al final de determinado tema o contenido. Con ello también estaremos atendiendo este apartado de la evaluación, en donde el docente debe tener muy en claro con qué técnicas y con qué instrumentos va a evaluar a su grupo y a los alumnos de manera individual. Es importante que durante el proceso de evaluación se le comunique al alumno mediante qué y cómo va a ser evaluado su proceso de aprendizaje. Sobre todo, la invitación es que nuestra evaluación sea un tipo de evaluación de carácter formativo, que busque la valoración integral del alumno, que atienda a todas las esferas del desarrollo humano, es decir, que atienda su parte cognitiva, su parte de desarrollo emocional, su parte física y su parte de socialización del conocimiento. Muy bien. Solemos observar cuando estamos en la revisión del plan y programa de estudio que nuestras asignaturas vienen organizadas de acuerdo a una unidad didáctica, a una secuencia didáctica. Es posible que observemos que viene organizada por bloque, por trimestre, por cuatrimestre, por semestre, por ciclo escolar, por módulo. Esto va en función también de la modalidad y del nivel al cual se refiera. Muy bien, dentro del currículum vamos a encontrar una serie de categorías. Algunos autores manejan el currículum formal como aquel que es el que viene orientado desde el sistema educativo nacional y que es el que todos los estados tenemos como insumo para iniciar un ciclo escolar. Este currículum formal es el que Secretaría de Educación Pública aporta a cada una de las instituciones educativas. De ahí tenemos el currículum real, que es tomando en cuenta este currículum formal con la intención de atender a los objetivos, el docente realiza una serie de adaptaciones debido al contexto, al nivel, a las características que posee el grupo y cada uno de sus alumnos, a los ritmos de aprendizaje, a las inteligencias múltiples, y entonces es ahí cuando ya tenemos un currículum real, el que estamos aplicando, el que llevamos a cabo en la práctica, y no únicamente la reproducción del plan y programa de estudio tal cual como nos lo entregan. Muy bien, el currículum nulo es aquel currículum formal que ya fue entregado a las instituciones educativas. Sin embargo, los docentes no atienden las indicaciones
Y entonces muchas veces se dedican a improvisar, no están tras una consecución de objetivos, no tienen diseñadas actividades, no hay una evaluación como tal, simplemente es llegar, cumplir con el horario, trabajar algunas actividades, pero de manera desordenada, ¿sí? Por otro lado, también nos vamos a encontrar el currículum oculto. Este currículum es el cual el docente pone en práctica tomando en cuenta toda su historia de vida, sus creencias, sus sentimientos, sus preferencias políticas, religiosas, sexuales, todo lo que engloba su esfera de vida personal, y entonces va y lo pone en práctica con el grupo. Toma y retoma algunas consideraciones del currículum formal, pero dentro de su práctica tiene un acento personalizado. Entonces, este currículum oculto es el que permea durante todo el ciclo escolar, puesto que deja a un lado y sin efecto el currículum formal, el currículum real y el currículum nulo. Muy bien. Tiene sus beneficios cada uno de los currículums que les presenté, cada uno de ellos. El único que no podríamos verle un beneficio es el nulo, porque hay un desorden ahí de actividad. Cada uno de el currículum formal, pues la única desventaja es que se reproduce tal cual y no se toman en cuenta las características del grupo. Pero en el caso del currículum real, que es el que realmente tenemos nosotros que estar en constante práctica, porque es el que atiende a las demandas y a las necesidades sociales de los grupos, entonces es el más adecuado, ¿no? Por otro lado, el currículum nulo va a depender mucho de la formación del docente, puesto que si el docente tiene dogmas, si el docente es fanático, pues es posible que esté reproduciendo ese tipo de educación dentro de su grupo, sin permitirles este intercambio y esta riqueza de conocimiento entre maestro-alumno, alumno-alumno. Muy bien. La unidad 5 correspondiente al tema evaluación curricular. En la evaluación curricular, todo plan y programa de estudio vigente en nuestro estado y en nuestra federación tiene que pasar por una constante revisión, por un constante análisis de resultados, por un constante monitoreo para observar si es pertinente, si es eficiente, si es eficaz y sigue teniendo validez. Entonces, a lo mejor a ustedes ya han escuchado, y si no lo han escuchado ya tendrán el tiempo de hacer la revisión correspondiente en la referencia bibliográfica sugerida de la materia, que ya está en puerta el plan y programa de estudio con la currículum de 2021, 2022. Entonces, el 2022 ya nos está realizando propuestas diferentes, ya nos trae diferente manera de cómo nosotros los docentes nos vamos a tener que adaptar a la nueva forma de planificar, a la nueva manera de relacionarnos con el contenido didáctico, pero también con los grupos, porque en relación al plan y programa de estudio 2017 se veían los aprendizajes clave, los aprendizajes esperados, que ya traía una serie de organización muy estructurada. Ahorita se está en este proceso y obviamente va a llevar un tiempo para que nosotros los docentes también nos adaptemos a este cambio. Sin embargo, ya sabemos y estamos conscientes que en todo momento es así. En todo momento tenemos en muchas ocasiones el plan y programa de estudio 2017, que es el que todavía sigue vigente, pero con libros de 2011. Entonces sí hay un desfase, obviamente, porque en teoría seguía, para Secretaría de Educación, nosotros trabajamos con el primer programa de estudio 2017, pero por lo menos aquí en Chiapas, en algunas escuelas los libros no llegaron a tiempo y entonces estuvimos trabajando un tiempo
con el Plan y Programa de Estudios 2017, pero con los libros de texto gratuito 2011. Entonces, sí, también todas estas reformas implican un esfuerzo de todas las autoridades educativas y de todos los actores educativos. Muy bien, y en la evaluación curricular, cada plan y programa de estudio que se ha propuesto a nivel estatal y federal tendrá que pasar por una serie de revisiones. Ángel Díaz Barriga propone dentro de lo que es la evaluación escolar un método de evaluación diferente al individualizado. Es decir, que ya no se atienda la evaluación por medio de pruebas estandarizadas, sino que sean de manera colectiva, en donde los profesores puedan evaluar a los alumnos con los contenidos que realmente se dieron en el ciclo escolar o en el trimestre. Tras recibir las evaluaciones de los alumnos, los docentes deben reunirse para analizar los resultados y ver qué pasó con lo que se enseñó, qué resultados obtuvimos, pero también reflexionar acerca de aquello que quedó pendiente o no quedó comprendido. Es muy interesante esto que propone Ángel Díaz Barriga con referencia y con respecto a lo que es la evaluación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muy claro y muy considerado que la evaluación debe ser un espacio de reflexión, sobre todo de autoconocimiento, cómo el propio alumno puede hacer una autoevaluación de su rendimiento y de su desempeño escolar. Lo mismo aplica para nosotros los docentes. Muy bien, ya tendremos espacio y tiempo, cada uno de nosotros, para analizar y reflexionar acerca de lo que conlleva nuestra práctica educativa y sobre todo con la revisión de las referencias bibliográficas que se les proporcionó, podremos ampliar cada uno de los temas y subtemas indicados durante la materia. Un placer estar con ustedes nuevamente. Hasta luego, cuídense y nos vemos pronto.